Perfecto, empieza la grabación. Y entonces ahora sí veremos el tema de hoy. Espérenme. Que bueno, recuerden que la clase se divide en dos bloques. Entonces el primer tema de hoy va a ser la instrumentación del laboratorio. Que está... ya voy a compartir toda la pantalla. Está acá en el Classroom, en clase 2, sería esta de práctica 1, instrumentación. Entonces, el primer bloque veremos esto. En realidad, bueno, dice práctica porque normalmente también era una práctica, pero es más como ejercicio, ya que después de la presentación solo deben contestar un cuestionario. Les voy a dar chance, como la vez pasada, que lo hagan en grupos pequeños, pero cada quien suba su cuestionario. O sea, que lo hagan en equipo, pero lo presenten individual. Y después de que estemos un rato trabajando eso, a las 3 vamos a ver el siguiente tema, que sería la de micropipetas. Entonces, bueno, si ven, aquí está la tarea y acá está la presentación. ¿Por qué no la abre en presentaciones Google? Así es. Bueno, esta clase es nada más como repaso y para, bueno, que recuerden el equipo y el material de laboratorio que usamos. Y para familiarizarse, aunque sea de manera remota, con algunos de los principios que usan estos equipos. Ok. Bueno, entonces, pues, entonces comenzamos. La instrumentación es el conjunto de instrumentos, valga la redundancia, de medida que hacen posible la determinación de una variable física particular o algo que queremos, una característica que queremos medir, o el seguimiento de la evolución de un sistema físico o biológico. Entonces, un instrumento pues, se puede definir como un objeto, un dispositivo o un proceso que tiene como función un propósito particular, o sea, medir algo en particular. Y bueno, ¿qué son las variables? Es la propiedad de interés, lo que nosotros queremos medir o cuantificar, la cual va a estar sujeta a variaciones o cambios en función de otros factores. Hay diferentes tipos de variables, esto también lo veremos en el bloque 2, un poquito más detallado. Y esto es, pues en realidad es tema de bioestadística, pero bueno, hay, no, o sea, todos lo usamos, entonces es importante retomarlo. Hay diferentes tipos de variables, por ejemplo, las cuantitativas o las cualitativas. Cualitativas nada más, pues hablan de una característica que no se puede poner en números, o sea, es una cualidad de la variable o de una objeto, y cuantitativas es que sí se les puede asignar un número o una medición sí, en números. También tenemos variables discretas o continuas. Discretas es que no tienen, que solo son números enteros, o sea, números naturales, 0, 1, 2, 3, no hay medios ni ningún tipo de decimales. Y las continuas, al contrario, son todos los números reales, que pues son, sí, los decimales. Entonces, por ejemplo, entre el 0 y el 1 puede haber una infinidad de intervalos, y nosotros dependiendo cómo lo determinemos. Entonces, es continua esa variable. Y bueno, también hay variables independientes o dependientes. Independientes es que no dependen de ningún otro factor o de los factores medidos, y dependiente es que depende de uno de los otros factores. Esto es muy importante porque, bueno, ya lo veremos después en nuestra práctica de curva patrón, como al nosotros manipular un sistema de dos variables, una dependiente y una independiente, podemos estimar la variable dependiente a partir de la que pues, es de la que depende, ¿no? Y bueno, aquí nada más hay un... Y, ¿alguien puede cerrar su micrófono, por favor? Se oye como ruido. Bueno, hay muchísimos tipos de equipo en el laboratorio, ¿no? Desde la bitácora hasta, pues, no sé, el kit de primeros auxilios, las botellas de vidrio, los matraces. Eso veremos a continuación. Y también, bueno, tenemos ciertos instrumentos analíticos que nos permiten justamente poder
sacar estas variables cuantitativas. Sobre todo, bueno, por ejemplo, los espectrofotómetros son un instrumento analítico y estos instrumentos constan de estas partes. Pues tiene la señal o el sensor para poder detectar una señal a medir y un acondicionador de señal que va a como transformar esa señal de entrada o lo que activa el sensor en otro tipo de información o una información digital que se puede cuantificar por el aparato. Y bueno, el sensor más del acondicionador de señal van a formar el transductor, que es la parte que va a pues, transformar esta señal de entrada en una información utilizable, es la que transforma la información o traduce la información para que el aparato la pueda leer. Y bueno, también tenemos el lector de datos, que es donde nos arroja el valor que nosotros estamos midiendo y es el que vamos a nosotros a recabar para como nuestro dato experimental. Entonces, bueno, el transductor ya, como dije, está formado por sensor y acondicionador de señal. El sensor capta las señales. Hay diferentes sensores, por ejemplo, un oxímetro que mide oxígeno, el potenciómetro que mide el gradiente de protones, el espectrofotómetro que mide diferentes longitudes de onda, etc. Y bueno, los lectores de datos son una pantalla o a veces puede ser un monitor de computadora conectado al transductor que nos arroja los datos ya digitalizados en ceros y unos, bueno, o en algo que nosotros podamos interpretar. Bueno, y de lo básico en el laboratorio, pues recordarán que tenemos la cristalería, que constituye todos aquellos recipientes de vidrio. Normalmente son de vidrios reforzados, por ejemplo, de borosilicato, como marcas como Pyrex y, bueno, sí, como Pyrex, que eso hace que pues aguanten altas temperaturas y también muy bajas o cambios bruscos de temperatura, porque pues el vidrio normal se rompe cuando usemos eso. Y bueno, hay diferentes capacidades de volumen de la cristalería, desde pequeños como de 1 mililitro, 10 mililitros, 50, 100, 250, 500 o hasta 1 litro. Dependiendo de nosotros los reactivos o la cantidad de reactivos que queramos preparar, pues vamos a elegir un volumen donde podamos hacerlo. Y también, bueno, dentro de la cristalería podemos reconocer o diferenciar al material volumétrico, que es aquel que viene graduado, o sea, con rayitas de graduación, y se usa para medir con precisión, volúmenes precisos. Aquí, por ejemplo, de toda esta cristalería, los de material volumétrico sería la probeta y el matraz aforado y las pipetas. Porque, bueno, todos están en realidad graduados, pero pues el margen de error, por ejemplo, aquí no se puede determinar 1 mililitro. Si ven mi cursor, debo poner. Bueno, en el matraz morado de Lerler-Meyer, por ejemplo, no se puede medir exacto 25 mililitros, sino es como, eso es más bien para preparar pues diferentes soluciones o así, pero ya medidas. Mientras que en la probeta sí podemos nosotros con mayor precisión pues ver 50, 75, así lo que queramos, ¿no? Con las pipetas todavía más, ¿no? Dependiendo también de su rango, van desde 1 mililitro, donde ahí sí podemos tomar desde, me parece que 0.1 mililitros a 100 microlitros, hasta 1 mililitro. Las de 5, que se puede, creo que, no sé, medio mililitro, y las de 10 o sea, entre mayor volumen, pues más grande será la graduación, y también depende de qué queramos medir y qué cantidad para determinar con cuál sería más preciso. Y por último, bueno, normalmente, por ejemplo, si preparamos un medio de cultivo, lo que se hace se pesa en el vidrio de reloj, se disuelve en un vaso de precipitados, después se vacía en la probeta para ver como qué volumen tiene. Aquí se afora, que significa esto, que se le rellena de líquido hasta donde queremos que tenga, de un modo más exacto, se revuelve y lo óptimo, como la manera más precisa de asegurarnos que es un volumen exacto, sería vaciar de la probeta a un matraz aforado, dependiendo de
no sé, si queremos preparar 100 mililitros, pues el matraz aforado de 100 mililitros, le tenemos que vaciar el líquido y tiene que llegar exactamente en la marca donde son los 100 mililitros. Eso sería la manera más exacta para poder saber que efectivamente preparamos 100 mililitros y no 105, o 110, o 98, etc. Y bueno, eso es importante sobre todo en biología molecular, porque los cálculos de los reactivos deben estar muy bien hechos para que funcionen los buffers, las soluciones de lisis, etc. Entonces sí, es muy importante medir bien y preciso, de un modo preciso. Entonces, para poder medir bien, preparar un buen reactivo, pues lo primero es pesar ese reactivo cuando viene en polvo. Y bueno, para eso usamos las balanzas, que son para medir peso o masa, y existen dos tipos a grandes rasgos, la granataria y la analítica. La granataria es para pesar, bueno, su rango capaz de medir es de 0.1 gramos, o sea, una décima parte de 1 gramo, hasta 2 kilos. Y el margen de error es la unidad más pequeña o la capacidad más pequeña, sería 0.1 gramos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos pesar hasta 2 kilos, vamos a usar la balanza granataria. Y bueno, entonces cuando ponemos aquí la cosa que queremos pesar, nuestro vidrio de reloj en una charolita o en una hoja, lo que sea, pues hay que aquí irle midiendo, bueno, como más o menos calculando el peso y hasta que quede la aguja justo en medio, tiene como una rayita o el cero, tiene que quedar perfectamente balanceada y entonces ya uno cuenta acá cuántos gramos equivalen para quedar en equilibrio. Algo muy, muy importante es, bueno, primero, antes de poner lo que vamos a pesar, verificar que la rayita está en cero, ya que a veces se pueden descalibrar estas balanzas granatarias y aunque no haya nada de peso, puede como que midan o menos o más. Entonces tenemos que ver que sí llegue a cero bien cuando no tiene nada y después cuando pongamos la cosa que queramos medir, lo importante es revisar que quede en la rayita en medio, pero a la altura de la vista. Porque si lo vemos de arriba puede que haya como, pues, no sé, error óptico, que pensamos que sí está bien y en realidad le falta. Entonces, sí, a la altura de los ojos. Siempre cuando medimos algo hay que revisarlo de frente y a la altura de los ojos. Y bueno, pero en mol usamos en realidad, bueno, muchas veces usamos menos cantidad de gramos, ni siquiera gramos, usamos miligramos a veces. Entonces, para eso, para medir cantidades pequeñas, usamos la balanza analítica, que es digital, y bueno, podemos medir desde 1 miligramo hasta 100 gramos, algunas 250 gramos, pero pues cada balanza tiene sus instrucciones y ahí dice el rango, nada más que esto es como lo general. Y bueno, el margen de error de esta es de solo 0.001 gramos, o sea, bueno, 1 miligramo. Entonces, el margen de error es mucho más bajo, pero también el límite es bajo, no podemos pesar cosas muy grandes o mucha cantidad de reactivo, pero sí podemos precisamente pesar lo que necesitamos. Algo importante, pues hay que ver las instrucciones del manual, nivelar la balanza, colocar la canastilla y tarar a cero, que es poner un botón. Bueno, eso supongo que en los otros laboratorios ya saben. Se tara, se pone un botón para que regrese a cero. Ya colocamos la muestra con mucho cuidado, con una espátula. Los reactivos nunca se pipetean, nunca se toman del bote así como vaciándolo así, sino con una espátula. Y ¿qué más? Bueno, tomamos la lectura, luego se quita y se limpia, ¿no? Algo importante es que estas balanzas deben estar en mesas sin vibraciones. Recordarán las mesas de las balanzas en los laboratorios de la UNAM, que tienen como muchos resortes. Y, bueno, como que están muy, muy bien puestas para que no vibren y se pueda pesar bien. Como les decía, nunca se debe exceder la capacidad máxima de la balanza. Nunca deben pesar sustancias corrosivas como ácidos, porque pues daña el equipo, y siempre usar espátulas para manipular los reactivos. Luego, bueno, tenemos los agitadores. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se excede el peso de la balanza? Pues se descalibra.
como que si a largo plazo empieza a descalibrarse y ya no pesa adecuadamente. Ya no, o sea, deja de ser confiable la medición, porque, pues sí, como que se echa a perder el equipo. Tendría que venir otra vez a calibrar y como verificar que sí, 1 gramo sea 1 gramo y así. Ok. Sí. ¿El peso Bueno, entonces, máximo también se toma en cuenta el vidrio del reloj o donde lo estés midiendo? sí, también. Es porque pues el sensor tiene como cierta capacidad y más allá de esa se daña. Por ejemplo, hay quienes, yo alguna vez llegué a ver que ponían en la balanza analítica el matraz encima y luego ya ponían su polvo y pues eso no es correcto porque si el matraz pesa mucho, o un vaso de precipitados de, no sé, medio litro sobre la balanza, pues sí es mucho peso. Y sobre todo que la canastilla no exceda el peso del reactivo que queremos pesar, ¿no? O sea, sí, algo así. Pues esto para que funcione bien. Y bueno, una vez que pesamos, para disolver nuestras soluciones o disoluciones, usamos estos agitadores magnéticos. Sí, bueno, tienen como una placa de metal con un imán, entonces usamos nosotros la mosca magnética y pues tiene su control de velocidad de agitación y el control, algunos tienen un termobloque, o sea, pueden calentar, ya que pues algunos reactivos tienen como cierta temperatura para, o sea, necesitan cierta temperatura para disolverse. Entonces, o bueno, o se hace más, se disuelven más rápido con calor, entonces también se le puede agregar calor y con la mosca pues se revuelve hasta que se homogeniza. Y también tenemos estos que son los Vortex, que sirven para hacer lo mismo pero en miniatura, en los tubos Eppendorf o en los tubos de tapita Falcon. También tenemos el control de velocidad y podemos, estos tienen, bueno, encendido, apagado y tienen uno como automático en donde solo se prende nada más cuando lo tocamos. El Vortex es útil no solo para hacer disoluciones, sino también para algunos protocolos como extracción de DNA y proteínas, donde se tienen que lisar las células, se tienen que romper. Normalmente lo que se hace es que en el tubito que tenemos nuestro cultivo o nuestras células, lo que sea, se echan perlas de vidrio, se tapan y en el Vortex hay como que revolver y pues todo este choque de perlas hace que se rompan las células y se pueda pues extraer ya sea proteínas o DNA o la biomolécula que sea de nuestro interés. Entonces los Vortex son muy útiles. Profesora, ¿podría repetir la cosita que le ponen en el agitador magnético? La mosca magnética. Gracias. Aquí no sé por qué no la puse, pero se ve ahí más o menos. Es como un imán plastificado. Bueno, el horno de microondas, pues ya lo conocen, seguro tienen uno en su casa, algunos sirven, pero aquí en el laboratorio, pues lo usamos para disolver medios de cultivo o agarosa para los geles de DNA o para esterilizar de un modo rápido. Pues el horno, bueno, las consideraciones importantes para usar el horno de microondas en el laboratorio sería pues mantener el interior limpio, limpiar cualquier derrame de inmediato para que no se pegue y sea más difícil limpiarlo. Al disolver o calentar un medio se debe utilizar un guante de protección o pues sí, para el calor, ya que si no, pues se van a quemar. Hay que evitar derrames de agua en las partes eléctricas, no operar el horno vacío, nunca calentar alimentos en el horno del laboratorio. De hecho, los laboratorios donde pues, la gente también come, usualmente hay 2 microondas, uno para la comida y otro para el laboratorio. ¿Qué más? No introducir nada metálico o de aluminio, pues esto porque se echa a perder. Y no utilizar el horno cerca de equipos usados en ese momento o al mismo tiempo, como potenciómetros, colorímetros, espectrofotómetros o centrífugas. Esto porque pues el microondas jala mucha luz y entonces puede pues provocar cambios de voltaje que pueden dañar al otro equipo. Y bueno, llegamos a una de las estrellas del laboratorio, ¿sí? ¿El microondas es igual que el normal? Sí, sí, es exactamente igual, pero pues se destina para laboratorio y no se usa para otra cosa.
Y bueno, algo importante, no sé si han oído que pues, las microondas y eso son dañinas, etcétera. Bueno, todos los microondas son una jaula de Faraday, o sea, tienen como una malla de metal al interior, que, bueno, mientras esté cerrado no sale nada de la radiación y no les pasa nada. Entonces, de hecho, por eso muchos no se pueden prender si está abierta la puertita. Es como un seguro para justo eso. Y bueno, sí, entonces mientras esté cerrado no les causa daño porque no les llega las microondas. Lo que sí puede afectar en la salud, digo, esto no tiene que ver con la clase, pero sería calentar a grandes temperaturas en recipientes de plástico o de, por ejemplo, unicel. Se ha visto que sí, como que hacen que el plástico pase a la comida sobre todo, por ejemplo, el bisfenol, si se queda en la comida del recipiente, pasa a la comida. Entonces, eso, pues de preferencia, si van a calentar algo a altas temperaturas en el microondas, usar cerámica o vidrio, de Pyrex, claro, para que no se lo... Y con eso, pues es perfectamente seguro. Entonces, sí, ahora, como les decía, seguimos con el espectrofotómetro, que es muy útil en esta materia y en todas las MOL. Bueno, su finalidad es estimar la concentración de células o biomoléculas existentes en una muestra que se encuentra en una disolución o está suspendida en un solvente. Este aparato mide la intensidad de luz a una determinada longitud de onda, que es capaz de absorber dicha distancia. Entonces tiene diferentes partes. Los espectrofotómetros, pues tiene una fuente de luz, que es la que va a atravesar la muestra. Tiene diferentes lentes. Tiene una parte que se llama monocromador, que lo que hace es que filtra la luz de la fuente de luz, va a filtrar nada más la luz de la longitud de onda que nosotros queramos. Entonces, nosotros al marcar aquí en el ajuste de qué longitud de onda queremos pues que pase, este aparato lo va a filtrar y luego tiene aquí un portacubetas o portaceldas, que es donde nosotros vamos a meter nuestra muestra. Es una celdita que normalmente es de 1 centímetro cuadrado por 1 centímetro cuadrado. Después tiene otro lente y el detector o fotomultiplicador. Entonces, bueno, cuando nosotros metemos la muestra, la luz esta que les digo que ya está filtrada a cierta longitud, atraviesa esta muestra y pues aquí se mide la diferencia de luz que hay al inicio con la que pasa después de la muestra. Entonces, se puede saber cuánta se perdió, cuánta se absorbió por la muestra y entonces eso es lo que nos da una lectura. Después ya tienen conectado al lector de datos, que es una pantallita. Los de laboratorio son como este que está en medio y pues el lector de datos sería esta mini pantallita. Y acá vienen como los controles para nosotros filtrar, bueno, elegir la longitud de onda. Y también los espectrofotómetros miden absorbancia o turbidez. Ahorita vamos a ver. Bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, bueno, sí, la turbidez, bueno, se puede medir absorbancia o transmitancia. Entonces, el fundamento teórico de la espectrofotometría se basa en que cuando la luz atraviesa o se refleja en una muestra, se puede calcular la cantidad de luz absorbida mediante la diferencia entre la radiación incidente, o sea, la radiación de inicio, acá que viene de la lámpara, bueno, del selector, y la radiación transmitida o la que pasa a través de la muestra. Es justo lo que estaba mencionando. Y bueno, esta se va a conocer como transmitancia o absorbancia. La transmitancia, bueno, cada una es distinta. La transmitancia se expresa en una fracción de un entero o como el porcentaje, ¿no? De la luz inicial, cuánto quedó. Se define como, bueno, radiación inicial o incidente entre, no, más bien radiación, la resultante entre la inicial. Y la absorbancia, por otro lado, también se conoce como densidad óptica, pues es una medida que varía de 0 a infinito, donde 0, bueno, es una escala, ¿cómo se dice? Arbitraria, ya que nosotros tenemos que establecer el 0. Y bueno,
se define como el logaritmo del inverso de la transmitancia, o sea, el logaritmo negativo de la transmitancia. Estos cálculos los hace el espectrofotómetro. Nosotros no los tenemos que hacer cada medición, sino que es a partir de la señal que obtiene, hace todos esos cálculos y a nosotros nos arroja el valor. Podemos nosotros elegir que si queremos que nos dé la absorbancia o la transmitancia o la... Ah, sí, transmitancia. Pensé que era turbidez y es transmitancia. Olvide. Bueno, entonces sí, esto nada más, el aparato nos arroja un número y es el que nosotros recabamos. Y bueno, esto se basa en la ley de Beer-Lambert, en donde, bueno, esta ley establece que la absorbancia es proporcional al número de moléculas absorbentes que pasan por la luz. O sea que a mayor concentración de una muestra se van a obtener mayores valores de absorbancia y viceversa. Este tipo de relación entre dos variables, que sería la absorbancia y la concentración de una muestra, se conoce como una relación lineal. O sea que es proporcional. Si aumenta la concentración, va a aumentar la absorbancia. Y se define así con esta ecuación. Absorbancia es igual a epsilon por la concentración por la longitud de la celda. Epsilon sería el coeficiente de extinción molar, que se expresa en centímetros, bueno, en 1 sobre mol por centímetro. Ajá. Y es característico de cada biomolécula. O sea, cada biomolécula que nosotros queremos medir, si queremos medir proteínas, hay un coeficiente de extinción molar para proteínas, hay uno para DNA, etc. O bueno, más bien, también hay una longitud de onda específica para medir esa biomolécula. Por ejemplo, para ver densidad celular se escoge 600 nanómetros. Para proteínas me parece que es 280 nanómetros, nada más que eso es en luz UV. Y así, cada una tiene su coeficiente de extinción molar o su longitud de onda específica. La concentración, pues sería lo que nosotros a veces no sabemos si es lo que queremos determinar. Y la longitud es lo que les decía de la celda, es la longitud después esto, el paso de luz a través de la celda. O sea, sí, normalmente es 1 centímetro cuadrado. Entonces, pues esto hace que nosotros, bueno, nos quitamos esta variable, entonces queda que la absorbancia es proporcional a la concentración y dependiendo del coeficiente de extinción molar. Esto lo veremos después en la clase de curva patrón, ya que, sí, olvido explicar esto. Lo que les decía es una relación lineal. A mayor señal de absorbancia, pues significa que habrá una mayor concentración de la sustancia. Y lo que se puede hacer en biología o en química analítica es determinar a partir de una solución que ya conocemos su concentración, extrapolar esos valores o a cuánto corresponde cada absorbancia a qué concentración. Podemos como sacar la ecuación de esta recta, que es nos puede dar la pendiente, que sería la proporción en la que se relaciona la absorbancia con el peso, y podemos determinar la concentración de una muestra desconocida. Lo expliqué medio extraño, pero bueno, en la clase de curva patrón lo explicaré mejor. Pero básicamente, gracias a eso podemos determinar con espectrofotometría la concentración de una muestra. Luego tenemos otro que es muy importante también, el potenciómetro. Sirve para medir el pH de una disolución. Y bueno, esto lo veremos también en una práctica. Haremos nuestro potenciómetro cualitativo. Y bueno, el potenciómetro así es este aparatito, en donde tiene dos perillas. Una es como para calibrar el electrodo y otro para pues la pendiente, ajustar la pendiente entre mediciones. Y bueno, tiene este bracito a donde está conectado el electrodo, y acá está, el electrodo está en la punta pues de esta varita. Es como la parte más sensible del aparato, hay que cuidarla mucho, hay que enjuagarla muy bien entre uso y uso, y siempre hay que guardarla en la solución, pues ¿cómo se llama? Creo que es de cloruro de potasio. Siempre tiene que permanecer húmedo el electrodo, porque si se seca se echa a perder, y es un aparato, pues sí,
considerablemente caro, entonces hay que cuidarlo mucho. Pues aquí nada más es un recordatorio de la escala de pH. Aquí los potenciómetros pues, nos dan una medida cuantitativa del pH. Y algo importante es que siempre antes de usarlo se tiene que calibrar para pues estar seguros de que lo que estamos midiendo sí es el pH que queremos. Otra vez, los buffers y reactivos de biología molecular a veces sí tienen que tener un pH en específico, si no, no funcionan. Por ejemplo, el buffer de fosfatos a 7.4. Entonces nosotros debemos de preparar nuestro reactivo y al final ajustar el pH al que está indicado en el protocolo para que pues funcione nuestro experimento. Entonces para calibrarlo aquí, pues esto lo hacíamos en el laboratorio. Esta práctica pues era justamente aprender a calibrarlo, en donde tenemos diferentes soluciones de referencia. Normalmente, bueno, hay 3, pero con 2 ya es suficiente, que puede ser una baja o una alto, dependiendo de lo que vayamos a medir. Por ejemplo, si queremos medir algo muy básico, estaría bien usar el más alto, que es el de 10, con el de 7, que es el neutro. Si queremos medir algún ácido, pues sería mejor usar el de 7 y el de 4, los bajos, ¿no? O, bueno, también pueden probar los 3, pero pues es más tardado. Entonces, bueno, para esto aquí vienen los pasos, pero quizá pues es medio tedioso si me pongo a leerlos. Pero básicamente, pues se coloca los buffers de referencia primero uno, se espera a que la pantalla indique el pH del buffer de referencia o muy cercano, en donde haya pues mínimo, bueno, más bien cambios de unidades muy pequeñas, porque recuerden, el pH es una escala logarítmica, que significa que entre unidad y unidad hay 10 veces más de la anterior. Entonces, pues no sé, una décima de diferencia sí es bastante. Entonces tendría que ser una centésima para que sea como adecuado. Se pone uno de las soluciones de referencia, bueno, se tiene que decir que ya está calibrado, se saca el electrodo, se limpia, se coloca la otra solución de referencia y aquí, bueno, en estos que teníamos que ya son un poco viejitos, primero se ajustaba aquí en la calibración, que fuera justo de 4, y en el segundo de referencia ya no se ajusta de la calibración, sino de la pendiente, para que pues, se ajusten las 2 mediciones. Y ya después de que está calibrado, ya nosotros podemos proceder a medir la solución o el reactivo que queremos preparar. Y recuerden, bueno, algo importante, mantener el electrodo siempre en la disolución, tiene como un frasquito para guardarse. Nunca dejar el electrodo en otra disolución que no sea este cloruro de potasio por tiempos prolongados, porque se echa a perder. Y nunca sumergir el electrodo en soluciones que no estén a temperatura ambiente. Para medir pH en estos aparatos, pues tiene que ser temperatura ambiente o pues no demasiado caliente, porque también se echan a perder. Bueno, luego pasamos al autoclave, que pues también lo usaron en procariontes. Es un recipiente metálico, paredes gruesas y con cierre hermético. Este se utiliza para esterilizar material de laboratorio, que pueden ser desde medios de cultivo, puntas de micropipetas, soluciones amortiguadores, agua, etc. Algo importante es que pues muchas veces, bueno, las condiciones óptimas de trabajo tienen que ser todos los reactivos estériles para evitar contaminaciones. A veces puede que, bueno, incluso en el agua haya esporas o algún hongo, etcétera, que pues contaminan nuestros experimentos y ya no salen como deberían. Entonces, normalmente uno prepara sus reactivos y después se esterilizan en el autoclave junto con las puntas de las micropipetas para pues trabajar en estas condiciones óptimas. Y bueno, para que se esterilice el material. ¿Es cierto el meme de los biólogos y la autoclave? ¿Cuál? Es que hay varios. De que dicen que los biólogos no saben ocupar una autoclave y que explota o la echan a perder. Ah, sí. A veces pasa que si, por ejemplo, uno la pone todo y se le olvida cerrar la válvula del escape, nunca va a subir la presión, entonces no se esteriliza. O si la deja, bueno, o si se sobrecalienta, también puede explotar. Bueno, si explota un autoclave es muy peligroso, pero normalmente
las de los laboratorios pues ya tienen como, tienen alarmitas que si empieza a calentarse te avisa y así. Las que tenemos en el laboratorio son como más viejitas, y sí hay que estarlas cuidando, pero pues sí, es que hay que tener cuidado. Eh, pero bueno, en general, tal vez los biólogos no sepan mucho, pero los microbiólogos sí somos expertos en usar el autoclave. Y de hecho, bueno, no es recomendable porque por esto que les digo de no mezclar comida y eso, pero hay algunos que dicen que pueden hacer tamales en su autoclave. No lo recomiendo, pero es como una olla express gigante, entonces sí se podría. Y bueno, para poder esterilizar el material, se requiere que esté 20 minutos adentro del autoclave en una temperatura de 120 grados centígrados y con una atmósfera de presión. Es lo que les digo, que tienen que cerrar una valvulita para que se haga la presión y tiene aguja que va a marcar las atmósferas, bueno, la temperatura y otra la presión. Y bueno, importante, pues cuando al llegar a 120 grados, pues es muy caliente y se va enfriando paulatinamente, entonces tarda en enfriarse. Entonces, cuando ya termine el autoclave, hay que usar guantes o algún tipo de trapo o lo que sea para evitar quemarse porque está muy caliente. Y pues sacar las cosas con cuidado. Luego también tenemos hornos e incubadora. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el horno es para mantener una temperatura constante y pueden ser a temperaturas altas, ¿no? Como 70, 100 grados. Bueno, o sea, a veces normalmente lo usamos para deshidratar reactivos o para secar el material de cristalería. Por ejemplo, los tubitos de ensayo, si los queremos perfectamente secos, pues se puede meter un rato en el horno y ya se seca. Y la incubadora, esta pues más bien la usamos para poner cultivos, ya sea de bacterias, hongos, tejidos de plantas o células de mamífero. Y bueno, la incubadora va a mantener temperatura constante, nosotros controlamos qué temperatura y una agitación con velocidad controlada. Esto se controla por revoluciones por minuto. Y bueno, sirve para, como les decía, incubar células, que ya pueden ser cualquier tipo de células, incluso pues también virus, con su célula respectiva. Y bueno, dependiendo de qué célula queramos cultivar o qué tipo de organismo es, pues va a haber una temperatura óptima y una agitación óptima. Por ejemplo, para bacterias, para E. coli, se utilizan 37 grados y una agitación de 250 revoluciones por minuto, mientras que para las levaduras, por ejemplo, se utilizan 28 grados, es la temperatura óptima de la levadura, y unas 180 revoluciones por minuto, va más lento. Y pues, entonces si cada tipo de célula pues va a tener sus parámetros óptimos de crecimiento y se ajustan en la incubadora. Después tenemos las centrífugas y las microcentrífugas, que son básicamente lo mismo, pero una está en chiquito y una es para tubos grandes y otro para microtubos. Entonces, las centrífugas lo que hacen es separar los componentes de una mezcla por sedimentación. Tienen un rotor o un motor acoplado a un rotor que va a generar como rotaciones muy, muy veloces. Bueno, nosotros podemos controlar la velocidad de rotación y esto, gracias a la fuerza centrífuga que se genera, va a separar la mezcla según la densidad de sus componentes. Entonces, los más densos se van a ir al fondo y se van a ir como compactando en algo que se llama pastilla o pellet. Y los menos o los más ligeros pues van a quedar arriba en fases superiores. Dependiendo de su densidad, pues más arriba la fase, ¿no? Y, por ejemplo, si solo tenemos células y el medio de cultivo, normalmente queda la pastilla de cultivo, bueno, de las células, y el sobrenadante sería el medio. O sea, así se separa así como son dos. Si tenemos diferentes fases, pues se pueden ver según la densidad. ¿Qué más? Bueno, entonces, dependiendo del volumen, las dos funcionan igual, pero pues dependiendo del volumen que queremos centrifugar, vamos a elegir si la centrífuga grande o la microcentrífuga. Entonces, la centrífuga es para tubos entre 15 mililitros hasta 50 mililitros y la microcentrífuga para microtubos, los que son así chiquitos, de 0.6 mililitros, aunque tienen que tener un adaptador para que no se caiga el tubo.
hasta 2 mililitros. Es lo que dice, se utilizan camisas para adaptar el tamaño de tubo a utilizar. Las camisas son estos como adaptadores que se ponen ya sea en la centrífuga o en la microcentrífuga para pues que no bailen mucho los tubos. Si son más pequeños sí, pues sí, no cabrían, pues se ajustan con esta camisa y ya no bailan y pues ya pueden centrifugarse correctamente. Bueno, tenemos aquí rápido las partes, sería la tapa, el rotor, las canastillas donde ponemos las muestras y los controles para velocidad y tiempo. Cuánto tiempo queremos que se centrifugue y cuánta velocidad. Normalmente se ponen revoluciones por minuto, pero también hay algunos que es en Gs de gravedad. Luego seguimos con las cámaras de electroforesis. Bueno, tenemos otra práctica que explicamos qué es la electroforesis, pero bueno, básicamente de modo rápido, esta es una técnica que sirve para analizar y determinar el peso molecular de diferentes biomoléculas con una carga neta, o sea, por ejemplo, que poseen una carga a través de un campo eléctrico. Y estas moléculas van a viajar a través de una matriz o de un gel en una solución amortiguadora. Entonces, las cámaras es en donde nosotros vamos a colocar esta solución de buffer y el gel y después cargar nuestras muestras. Y bueno, si ven, las cámaras tienen 2 electrodos, el negro es el negativo, el rojo es el positivo, y una vez que ponemos el gel, el buffer y las muestras, se conectan a una corriente eléctrica para que pase esta corriente eléctrica a través del gel, bueno, a través del buffer y a través del gel, y lo que hace es que pues todas las moléculas que tengan cierta carga van a migrar al electrodo contrario por atracción de cargas. Entonces el DNA, por ejemplo, tiene carga negativa por su grupo fosfato y entonces migra hacia el electrodo negativo. Entonces normalmente nosotros cargamos la muestra pues lejos del electrodo negativo para que migre lo más posible. A veces un error común es conectar al revés los electrodos y, por ejemplo, si colocamos aquí nosotros la muestra y el electrodo negativo más cerca de esa muestra, pues va a correr hacia arriba y se sale del gel y se pierde la muestra. Me ha pasado y es muy feo. Pero, bueno, por eso es importante ver que estén colocados correctamente los electrodos. Aquí tenemos 2 tipos, la cámara vertical y la horizontal. Esta usualmente la usamos para geles de proteínas y se usan geles de poliacrilamida, que es un polímero, que bueno, es un gel, pero de este tipo de polímero, poliacrilamida. Y estas son las horizontales que utilizamos normalmente para DNA y RNA. Y usamos geles de agarosa. La agarosa es un polisacárido que se obtiene de las algas. Es también como el agar-agar, que utilizan a veces en la cocina como alternativa de la grenetina. Pero bueno, en laboratorio está súper purificado, como al 96% o más. Y así le conocemos como agarosa, y pues es un gel transparente que va a servir de matriz para que a la hora que vayan viajando nuestras moléculas por el campo eléctrico, dependiendo de la porosidad de este gel, pues se van a ir quedando atrapadas, dependiendo de su tamaño. Las más grandes se quedan atrapadas primero y dejan de migrar, y las más chiquitas pues migran hasta que se atoran en algún poro más pequeño. Y entonces nosotros ya cuando acaba de correr el gel podemos verlo ahorita veremos el transiluminador, porque le ponemos colorantes fluorescentes, y podemos ver qué tanto migraron los fragmentos o la muestra que tengamos, y a partir de qué tanto migraron, pues se puede estimar su peso molecular. Bueno, aquí lo importante es lo que les decía siempre, correr de negativo a positivo, porque si no se sale la muestra y se pierde. Apagar la fuente de poder y desconectar los electrodos antes de abrir la cámara, pues porque si no está toda la corriente en el buffer y pues, bueno, de hecho no se puede abrir sin desconectar por seguridad, pero si uno hiciera su cámara casera, pues sí hay como, te puedes electrocutar si no lo desconectas antes de sacar el gel. Y algo importante, se debe de tomar el gel con guantes o con una espátula, de preferencia no tocarlo directamente con las manos porque se mancha con nuestras huellas digitales.
Y como les decía, tenemos esta lámpara que se llama transiluminador de luz UV. Lo que hace es que irradia luz UV y pues nos permite ver los marcadores fluorescentes con los que teñimos el DNA para ver pues cómo corrió nuestro gel, así como normalmente pues tenemos diferentes fragmentos o pues sí, diferentes, sí, normalmente por ejemplo se trata el DNA con enzimas de restricción que van a cortar el DNA en diferentes fragmentos y entonces vemos estas rayitas o bandas que serían pues la molécula como ha migrado, lo que les decía. Las que se quedan arriba es porque son más largas o más grandes, entonces no pueden viajar mucho, se atoran. Y las que migran más o quedan hasta abajo son las más pequeñas o con peso molecular más pequeño y por eso migran más. Normalmente se usa el primer carril, se le pone un marcador de peso molecular a los geles para nosotros saber más o menos, en ese marcador pues ya sabemos, ya viene como ya se sabe qué rayita equivale a los 100 pares de bases, cuál a los 500, cuál equivale a 1000 pares de bases. Y entonces nosotros comparamos nuestras muestras con este marcador de peso, también le llaman escalera, y pues si coincide, por ejemplo, no sé, la última que fueran 500 pares de bases, pues esta de acá, de la derecha, debe ser de una longitud cercana a los 500 pares de bases. Cuando en biología molecular se crean o se modifican, por ejemplo, plásmidos o vectores de ingeniería genética, se puede verificar que sí correspondan al peso esperado de esta manera. Bueno, para el transiluminador, creo que ya me perdí un poco con los geles. Bueno, es importante nunca ver directamente la fuente de luz UV porque es dañina para nuestros ojos. La luz UV pues genera por un lado, daño, especies reactivas en nuestro organismo y daño al DNA. Por ejemplo, puede generar rupturas en el DNA que pueden provocar mutaciones y eso desencadena en cáncer, así como el peligro más fuerte sería ese, aunque bueno, es acumulativo el daño, ¿no? De la luz UV. De hecho, todos los días, pues cuando salimos al aire libre, nos está dando la luz UV. Pero esta es una lámpara que concentra luz UV, entonces de hecho, si está mucho tiempo manipulando cosas sobre la luz prendida de UV, se siente como quema. Eso es porque sí es dañino. Entonces, tiene normalmente un plastiquito, como acrílico de protección, en donde nosotros ponemos primero el gel, cerramos el acrílico de protección y ya se prende para que no nos irradie la luz UV. Entonces, sí, nunca hay que verla directamente. Preferentemente usar lentes de protección o, como les digo, la pantallita esta de acrílico. Colocar una película de plástico autoadherible abajo, esto era para que no se mancharan en el laboratorio, como muchos usan pues el transiluminador, estaba ya un poco manchado, entonces esto ayuda a que se mantenga mejor. Y solamente hay que encenderlo el tiempo requerido, no se puede dejar mucho tiempo prendido porque la lámpara UV pues tiene cierta tiempo de vida y entonces hay que aprovecharla lo más que se pueda sin gastarla demasiado. Y por último, ya después de que uno ve su gel, se tiene que limpiar la pantalla para que quede pues listo para el siguiente. En el transiluminador, como les dije, es para observar geles, sobre todo de DNA, y bueno, también los cultivos, cuando había una práctica donde transformábamos bacterias con la proteína verde fluorescente, pero esta proteína es verde, pero solamente bajo luz UV, brilla bajo luz UV. Entonces, para poder observar ese fenotipo, pues también se ponían los cultivos o las cajas Petri sobre el transiluminador y se veía la fluorescencia. Por último, pues los frascos y recipientes de desechos, pues bueno, tenemos, por ejemplo, el bote de desechos punzocortantes, es el rojo y siempre pues está marcado, o sea, como que ya es un estándar que los botes rojos son para desechos punzocortantes, debe decir la etiqueta, y tiene aquí este símbolo, significa desecho biológico, bueno, peligro biológico. Y bueno, algo importante que cuando desechamos las soluciones o reactivos que ya usamos, así por ejemplo como las puntas de micropipetas y microtubos, cada uno tiene que ir en un contenedor según especificado.
hay algunas soluciones o reactivos que no se pueden desechar a la tarja porque contaminan o pueden dañar a la fauna y a la flora silvestre. Por ejemplo, ácidos o, no sé, reactivos que tienen metanol, etcétera, como medianamente tóxicos. Entonces, lo que se hace es que se tienen que guardar en recipientes específicos y se llevan pues, a la coordinación en donde ahí se los desechan adecuadamente. También cuando usamos medios de cultivo, algo importante antes de tirarlos, se tienen que esterilizar para que se muera todo y no se vaya a escapar del laboratorio alguna cepa ahí recombinante o algo que no queramos. Y bueno, ya esterilizado, ya se puede mandar al departamento de desechos y ahí se encargan de. Y bueno, algo importante, cuando se llena, bueno, estos desechos que no se pueden tirar así normal, pues tienen que etiquetarse bien qué son, de qué proceso surgieron, la fecha en que se empezaron a generar los desechos y cuando se llena el bote, la fecha en que se acabó el bote y pues así se le entrega a los de intendencia para que se lo deshagan de ellos adecuadamente, pero sabiendo qué es, ¿no? Recuerden que hay reactivos más y menos tóxicos, entonces pues también los que desechan pues tienen derecho a saber qué tan peligrosos son los desechos. Creo que aquí terminamos. Esto está basado en el manual de prácticas. Hay otro artículo importante. Importancia de medir. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, Sí que no. entonces lo que van a hacer ahora es... tardé más de lo que esperaba. Maestra, una pregunta. ¿Por qué en la centrífuga se pone como la muestra en un lado y también del otro extremo? Nunca entendí eso. Ah, qué bueno que preguntas. Justo viene en el cuestionario esa pregunta. No lo expliqué. Eso significa, eso se llama balancear la centrífuga. Es para que... Ay, esperen, estoy teniendo problemas. Déjenme pongo el... centrífuga. Sí. Esto es para que el rotor no se eche a perder. Tiene que estar el mismo peso de un lado y del otro, como... sí, equilibrado el peso de donde se va, de las canastillas que se van a usar. Esto porque es como en las lavadoras, si uno pone la ropa de solo un lado y el otro está vacío, no sé si han oído, empieza a hacer un ruido muy extraño en la lavadora, como que da golpes y así. Eso es porque pues se desbalancea y como que se puede lastimar el motor del rotor. Entonces las centrífugas, pues para alargar su vida útil, tenemos que siempre balancear antes de centrifugar, se tienen que pesar los tubos y tienen que, bueno, se pesa, por ejemplo, el contrapeso y la muestra, y tienen que en la balanza ver que si efectivamente son iguales para que esté justamente equilibrado. A veces, pues tenemos, no sé, un número de muestras par, entonces lo que se hace es tratar de que cada tubo tenga como el mismo peso. A veces es un número impar o hay como una muestra que es muy poquita y la otra muy grande y no la podemos revolver, por ejemplo, cada una es una muestra distinta. Lo que se hace es que se hace un contrapeso de pura agua en un tubo del mismo volumen, pero pues se llena solo el agua y se pesa ese contrapeso con nuestra muestra y siempre tienen que ir cruzados los tubos justo para que esté el equilibrio del peso. Por ejemplo, si ponemos un tubo, no sé, arriba, el otro tiene que ir abajo, y así, respectivamente. Ok, gracias, maestra. Sí, es por la inercia que si está pues mal equilibrado va a jalar más hacia un lado, entonces eso daña el equipo. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer otra vez los grupos pequeños. Bueno, vamos a tomar un receso de 20 minutos, pero a continuación vamos a ver acá. Tienen que contestar este cuestionario que está aquí en el trabajo. Ay, no, tengo que ponerlo, ahorita lo arreglo. Bueno, qué raro que me salió eso. Bueno, entonces nos vemos a las 4 para contestar el cuestionario y ver como la siguiente presentación de manera rápida y lo que haremos la próxima clase, que va a ser nuestra primera práctica experimental. Entonces,
Dale pausa. Y regresamos, nos vemos aquí a las 4.